Muchas gracias a todas y a todos por venir, por invitarme. Y nada, simplemente como sabéis, a lo largo del último mes, incluso 2 meses, el tema de Gaza, de Israel y Palestina ha estado en primera plana, de todos los telediarios, de todos los medios de comunicación convencionales, alternativos, burgueses y de todo tipo. Y nada, simplemente cuando me planteó José la charla, pues era un poco dar una visión, para comprender lo que estaba pasando, para poder refutar y para poder estar armados, contra la gran cantidad de mitos, de esencialismos, de estereotipos que figuran en los medios de comunicación de masas sobre el tema. Y bueno, también para poder explicar alguna de las herramientas que tenemos a nuestro alcance de una manera sencilla para poder apoyar al pueblo palestino, Por eso todo el tema del BDS, del boicot, que veremos un poco más tarde. Bueno, soy consciente de los límites que tenemos de tiempo, etcétera, etcétera, aunque todas estas semanas y en otros contextos hacemos bastantes charlas respecto al tema de Israel y Palestina y del BDS. Bueno, la verdad es que explicar todo lo que ocurre allí, cuál es el contexto, cómo se ha llegado a la situación actual, cuál es el origen, es bastante complicado. Entonces voy a intentar dar unas pinceladas, algunos elementos clave para poder entenderlo, sobre todo con ese objetivo que he dicho, contextualizar lo que pasa actualmente, comprenderlo y desmitificar lo que nos dicen y poder tener herramientas para afrontarlo, desde la solidaridad internacional. Supongo que algunos de vosotros habéis visto este mapa, que es bastante gráfico y representa lo que ha ocurrido desde hace más de 60 años en Palestina, Es el proceso de colonización, ocupación, limpieza étnica de este territorio, y también creo que es una de las cosas fundamentales que vamos a intentar entender en este rato para poder comprender lo que ahí ocurre. Es un poco lo que el poeta palestino Mahmoud Darwish ha escrito, La tierra se estrecha para nosotros, y es lo que podéis ver ahí, ver cómo en la imagen de la izquierda la inmensa mayoría del territorio justo antes de la partición de Palestina por la ONU y de la creación del Estado de Israel era palestino, y que con el paso del tiempo ha ido reduciéndose, puesto que ha sido la victoria de Israel, del movimiento sionista, lo que lo ha hecho posible y lo ha conseguido. Es lo que vamos a intentar ir viendo. Antes que nada, siempre me parece importante explicar los conceptos y las identidades que están en juego, que están en pugna en este denominado conflicto, que más bien es una historia de colonización y ocupación. Por un lado, y sobre todo porque muchas veces en los medios de comunicación no estamos acostumbrados, las personas que están a nuestro alrededor confunden muchas veces términos, hablan de judío literalmente cuando quieren decir israelí, o hablan de musulmán cuando quieren decir árabe, o hablan de palestino cuando quieren decir otra cosa, Por eso es importante situarnos en un principio. Un judío, como sabemos, es una persona de religión judía. Para los sionistas, que ahora veremos quiénes son, también es un pueblo, es una nación, es una identidad nacional. Pero es fundamental entender que no todos, es lo que se denomina el paradigma del no todos, no todos los judíos son israelíes, ni todos los israelíes son judíos, y esto lo vamos a ver todo el rato, que no corresponde y no es algo totalmente automático. Un israelí es una persona que tiene la ciudadanía del Estado de Israel, creado en 1948. Hay judíos dentro de Israel y también hay judíos fuera de Israel. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, hay el mismo número de judíos que en Israel. Al mismo tiempo, en Israel hay personas que no son judías. Hay aproximadamente un 20% de la población que son palestinos. Son los descendientes, las generaciones descendientes de los que no fueron expulsados en 1948 durante la Nakba, como ahora veremos. Y luego, por otro lado, están las personas de identidad sionista, el sionismo como un movimiento colonialista y una ideología
que impulsó la creación del Estado de Israel y que sigue siendo clave en todas las políticas del Estado israelí, ¿no? Pero no todos los judíos son sionistas, como decíamos, hay judíos que son antisionistas y están en contra de esta ideología y de este movimiento. De hecho, uno de mis grandes y mejores amigos, ¿no?, en la lucha por Palestina en el Estado español es una persona de origen judía que pertenece a la Red Internacional de Judíos Antisionistas. Y del mismo modo, no todos los israelíes son sionistas, ¿de acuerdo? También hay una pequeña, por desgracia, una pequeña minoría dentro de Israel, entre ellos el movimiento de anarquistas contra el muro, que se opone tanto a las políticas colonizadoras y genocidas de Israel como a la misma ideología sionista. Y luego hay una pequeña parte, por supuesto, que sí que comulga con las tres identidades, ¿no? Pero es importante saber diferenciarlas cuando nos referimos a cada una de ellas. Por el otro lado, algo similar, ¿no? Sabemos una persona musulmana de religión islámica, no hay ninguna duda, palestino, alguien que pertenece al territorio de Palestina o que considera que su identidad nacional es palestina, y árabe es alguien que forma parte del mundo árabe, lo cual es un criterio fundamentalmente lingüístico, ¿de acuerdo? El mundo árabe se extiende desde el Sáhara Occidental y Mauritania, como veis en el mapa, hasta Irak. Irán no es un país árabe porque la lengua que hablan es farsi, persa, no es una lengua árabe, y por tanto la única correspondencia que tenemos aquí sí que es que todos los palestinos son árabes, ¿de acuerdo? Ya sé que me ha quedado muy bien el movimiento ese de PowerPoint, siempre es uno de mis elementos estrellas de las exposiciones. Pero igualmente, a excepción de que esto, ¿no?, que todos los palestinos sí que son árabes, tenemos que diferenciar de manera clara que no todos los palestinos son musulmanes. También hay una parte de los palestinos que son cristianos, otras personas que son no creyentes o ateos, ateas, y por supuesto que no todos los árabes son musulmanes. De hecho, el país con mayor población musulmana del mundo no es un país árabe, es Indonesia, ¿de acuerdo?, donde no se habla árabe. Entendemos, ¿no?, más o menos que son cuestiones muy distintas. Bien, lo que voy a intentar explicar, más allá de, por supuesto, lo que estamos viendo, las imágenes, ¿no?, que estamos viendo todas estas últimas semanas terribles, ¿no?, es también una idea clave, y es que lo que ocurre en Palestina y lo que hemos visto este último mes no es algo coyuntural, no es algo, una circunstancia que, personas que pueden llegar a pensar, bueno, cada cierto tiempo bombardean, estos israelíes bombardean Gaza, ¿no? Claro, son dos fuerzas muy desiguales, pero bueno, cada cierto tiempo, como si en el día a día allí, como si en la cotidianidad no pasase nada extremadamente grave. Entonces es un poco lo que os quiero mostrar, ¿no? Como allí hay un régimen que combina varios de los elementos más atroces y más terribles del siglo XX: ocupación militar, apartheid, limpieza étnica, genocidio y un largo cidios que podríamos estar hablando, ¿no? Memoricidio, espaciocidio y toda una clase de palabras que no nos vamos a poner a hablar, pero que para que sepáis, ¿no?, que estos conceptos se utilizan para intentar entender conflictos y problemas, pero que hay lugares en el que se desarrollan todos de manera mucho más difusa y que pueden estar combinándose, ¿no? Aquí podéis ver, pues eso, ¿no?, la detención de una anciana por parte de 5 militares israelíes. También la detención de niños, en este caso un niño de 5 años en la ciudad de Hebrón, como podéis ver. Claro, por supuesto, algunas de estas imágenes respecto a las que hemos visto las últimas semanas no son tan dramáticas ni tan atroces, pero por supuesto es algo que se vive en el día a día allí. De hecho, es importante señalar que antes de las últimas masacres sobre Gaza, desde el año 2000 hasta junio de 2014, Israel había asesinado a casi 1.500 niñas y niños, palestinas y palestinos. Por lo tanto, es un dato bastante importante, más allá de, como os digo, de las últimas masacres. También un poco entender, ¿no?, cómo puede haber este tipo de pintadas que veis ahí: kill all the Arabs, perdón, matemos a todos los árabes, árabes a las cámaras de gas. Está pintada también por parte de colonos israelíes en la ciudad de Hebrón, turistas israelíes que posan con pintadas que llaman a los árabes a que sean gaseados.
Esto es de las últimas semanas, del 18 de julio. Como veis, una diputada radical israelí pide que sean asesinadas todas las madres palestinas. Un catedrático israelí pide violar a las mujeres palestinas para detener los, entre comillas, ataques, es decir, la resistencia palestina al genocidio. Daos cuenta en qué clase de términos, de ideas nos estamos moviendo, ¿no? Personas que representan a la élite cultural y política israelí, que piden auténticas atrocidades contra la población civil palestina. También es importante señalar, por eso también antes que estaba hablando con José, que no es este denominado conflicto, ¿no? Que muchas veces también circula y es difícil de rebatir, ¿no? lo que ocurre en Palestina. Esto no es un problema, una ocupación o un conflicto, como os digo, que se denomina, que se remonta a 2000 años atrás, que se retrotrae hace 2000 años, como dice el sionismo, que bueno, que esto no, nos expulsaron de la tierra prometida, somos el pueblo elegido y durante 2000 años hemos estado anhelándolo. Esto no es un problema de hace 2000 años. De hecho, entre otras cosas, un historiador israelí que se llama Shlomo Sand refutó todo el mito del exilio de los 2000 años de la diáspora, y de todas maneras, aunque fuese justificar, imaginar cómo sería el mundo si, porque en un momento dado los que se consideran herederos de un determinado pueblo reclamasen un territorio para ellos, ¿no? De manera exclusiva y de manera excluyente, lo que significaría para el mundo. Tampoco es un choque de civilizaciones, como han dicho muchos think tanks desde Estados Unidos o Samuel Huntington, donde en Palestina chocaría la supuesta civilización judeocristiana contra la civilización islámica, ¿no? Sería la punta de lanza, el lugar central. Tampoco es un conflicto religioso, ni hay un supuesto odio congénito o inherente entre judíos y musulmanes. En primer lugar, porque, como os he dicho antes, el pueblo palestino está compuesto es multiétnico y multirreligioso, por lo tanto no es algo de judíos y musulmanes, y porque este conflicto lo que es algo político, un conflicto político y exclusivamente contemporáneo. Es un conflicto por el territorio, por una lucha colonial, desde que el movimiento sionista, que ahora vamos a ver un poco más de él, el movimiento sionista, que era un movimiento colonialista y nacionalista judío que se creó en Europa, reclamó Palestina como el lugar donde crear su Estado, donde crear un Estado solo para los judíos, exclusivamente judío o mayoritariamente judío. Era la condición sine qua non. Y entendiendo que el sionismo, como vértice actual del Estado de Israel, ideológico y en todos los sentidos, busca siempre el mayor de territorio posible para el Estado de Israel, con el mínimo de población no judía, con el mínimo de población palestina, se entienden muchos de los episodios y de los problemas y de las vicisitudes de lo que ocurre en Palestina e Israel, ¿de acuerdo? Como os digo, desde finales del siglo XIX hasta 1917 el movimiento sionista empezó en oleadas colonizadoras a llegar a Palestina, a fundar ciudades, bancos, sindicatos, etcétera, etcétera, sus propias organizaciones paramilitares. Cuando se desintegró el Imperio Otomano, que perdió la Primera Guerra Mundial, una nueva ocupación, en este caso la británica, llegó a Palestina hasta el 48. En todo este periodo, ¿no? Lo que hizo el Reino Unido fue apoyar al movimiento sionista y permitirle que desarrollase una especie de paraestado, ¿no? Para que directamente pudiese crear, ¿no? Esa finalidad y pudiese llegar a la finalidad de crear un Estado exclusivamente judío. Entre medias, entre otras muchas fechas, podemos hablar de la gran insurrección palestina, del 36 al 39, que coincide con las fechas de la Guerra Civil Española, o el plan de partición de la ONU, que dividió Palestina entre un Estado, como después veremos, judío, que era el Estado de Israel, que se creó en 1948, en mayo del 48, y un Estado palestino que, como sabéis, todavía no se ha creado. Ese año es clave, es el año en el que se estableció el Estado de Israel, y al mismo tiempo es el año fundamental para la memoria colectiva palestina, es el año de la Nakba, que significa desastre
o catástrofe en árabe, y que significó la limpieza étnica del territorio, el desarraigo de unas 800.000 personas y la destrucción de la Palestina árabe, ¿no? Otra fecha clave que hay que retener es de 1967, como sabéis, la Guerra de Junio, la Guerra de los 6 días, cuando el Estado de Israel conquista todo el territorio que le faltaba por conquistar y ocupar territorialmente después de la Nakba del 48-49, ¿no? Ocupa Cisjordania, Jerusalén Este, los Altos del Golán, que todavía permanecen ocupados, y el Sinaí egipcio, que fue devuelto poco después. Bien, hablando un poco más del movimiento sionista, simplemente pues a partir de, por ejemplo, el padre, ¿no?, que se considera el mismo, Theodor Herzl, que era un periodista, un escritor del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Es importante recordar que se trata de un movimiento nacido en Europa y que por lo tanto distinto respecto a otros movimientos nacionalistas de la época, aunque bebía de otros movimientos nacionalistas. Claro, no reclamaba un territorio que estaba en Europa, sino que reclamaba un territorio que estaba fuera de Europa, y por tanto eso significaba que tenía que haber oleadas colonizadoras y conllevar todo lo que significa la colonización de un territorio. Es todo tipo de violencia simbólica, estructural, física, por supuesto exterminios, saqueo de recursos, explotación de personas, epistemicidios culturales, es decir, todo tipo de consecuencias, ¿no?, terribles y deshumanizadoras. Pero el sionismo hacía esto porque pensaba que eran perseguidos en Europa. De hecho, había pogromos, ¿no?, había persecuciones religiosas en Europa centrooriental contra los judíos, pero también había muchas personas en Europa que eran de religión judía, que consideraban que, bueno, que se podían asimilar en las sociedades en las que vivían, de los distintos países europeos. Incluso hubo movimientos antisionistas, también desde una izquierda revolucionaria, como puede ser el bundismo, y también lo que se llama el anarco revolucionarismo de Bernard Lasser, ¿no? Yo dudo un poco que sea muy anarco, pero ya sabemos que hay gente que quiere considerar anarco a lo que no es, ¿no? Pero bueno, quiero decir que había una diversidad muy grande dentro del judaísmo, y ha seguido habiéndola, de las personas que se consideran judías, para confrontar al sionismo, y que en eso que hemos explicado antes, ¿no? No todos los judíos están a favor del sionismo, ni ahora ni antes, ¿no? Aunque la llegada del Tercer Reich hizo que muchos de ellos pasasen al sionismo. Bueno, lo que hizo el movimiento sionista fue esto, ¿no?, lo que hemos dicho: empezar a llamar a oleadas migratorias y colonizadoras de Europa, crear sus colonias, sus ciudades. Tel Aviv se fundó en 1909, sus kibbutz, los famosos kibbutzim, ¿no?, que han permanecido en el imaginario de algunas izquierdas europeas durante mucho tiempo, como unos lugares en los que, bueno, había un funcionamiento colectivista, etcétera, etcétera, no había propiedad privada. Eso podía ser, claro, desde una perspectiva totalmente colonial. Había este funcionamiento, pero solo para personas judías. Por lo tanto, ya había un funcionamiento racista dentro de la misma denominada izquierda israelí, y lo sigue habiendo, ¿no? Se habla de extrema izquierda en Israel, pero son partidos que siguen siendo sionistas y que por lo tanto están de una manera u otra a favor del sometimiento de la población palestina. Tenemos que expulsar a los árabes y ocupar su lugar, y si hay que usar la fuerza, contamos con la fuerza necesaria. Esto lo dijo durante la gran insurrección palestina en 1937 Ben Gurión, que sería el líder, ¿no?, del movimiento sionista y primer ministro de Israel, y que por tanto ya estaba anunciando que cuando pudiesen iban a hacer una expulsión masiva de la población palestina, porque está inserto en esta idea sionista de máximo territorio con el mínimo posible de población no judía. Los judíos, gracias a Dios, no tenemos nada que ver con Oriente. El alma islámica debe ser barrida de Eretz Israel. Los árabes y los musulmanes son una horda vociferante vestida con sucios harapos. Esto lo dijo Vladimir Jabotinsky, líder del sionismo de derechas, en 1939, ¿no?, para que veáis cuál era la posición sionista y el desprecio auténtico racista del sionismo hacia la población nativa, ¿no? Cuando llegase el momento que ellos pudiesen, estaban esperando para cometer la limpieza étnica, que llegó en 1948, cuando la ONU decidió dividir Palestina.
Es muy importante que en todo este tiempo, también para contrarrestar la cantidad de tópicos que circulan sobre la sociedad palestina o sobre las sociedades árabes en general, es el papel del feminismo, las mujeres feministas, activistas palestinas feministas, en la lucha contra tanto el patriarcado como contra la colonización sionista y británica, ¿no? Ahí tenemos la foto, por ejemplo, de Tara Abdul Hadi, que fue una de las principales artífices, ¿no?, del Palestinian Arab Congress y del Arab Women Association en la década de 1920 y 1930. Había ya una resistencia puramente femenina al respecto. Aquí podéis ver una foto también en el checkpoint, en el puesto militar de control de Calandia, al norte de Jerusalén, en el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, en el año 2014. Y bueno, simplemente para señalar, también lo veremos un poco después en las otras formas de resistencia palestina. Bien, el Reino Unido, después de la Segunda Guerra Mundial, sale debilitada del conflicto, a pesar que sale victoriosa. Tenemos que tener en cuenta que había crecido el terrorismo sionista antibritánico para que los británicos se fuesen de Palestina, y lo que hace el Reino Unido, lo que decide es, también por otros impulsos de descolonización formal que hay en otros lugares del mundo, estoy pensando en la India, ¿no?, que precisamente se independizó y hubo la partición de la India entre India y Pakistán en 1947 precisamente. Pues bien, el Reino Unido decide traspasar su responsabilidad sobre el territorio a la ONU, que se acababa de crear. Sería el primer gran conflicto grave que la ONU afrontase. Y como veis en este mapa, la población judía en ese momento ocupaba estos territorios, no llegaba al 10% como máximo, tenía propiedades en Palestina. Sin embargo, lo que hace la ONU, ya desde, esto es concretamente, ¿no?, lo que estoy investigando yo en mi tesis doctoral, es que la ONU, desde un primer momento que se hizo cargo del conflicto, es que patrocinó o sancionó unos desequilibrios fundamentales a favor del movimiento sionista. Es decir, por supuesto, la ONU era un instrumento de las grandes potencias, sobre todo de Estados Unidos, y Estados Unidos en ese momento estaba sobre todo a favor de la partición, porque la partición de Palestina era la solución sionista clave. Es decir, el sionismo mayoritario había dicho, bien, desde 1937 aproximadamente, que los británicos ya empezaron a hablar y recomendaron la solución de la partición, ¿no?, como manera de solucionar el conflicto, un conflicto que cada vez era más violento. Los sionistas mayoritarios de Ben Gurión dijeron, vale, vamos a aceptar como primer paso la partición de Palestina para que a partir de ahí, aunque sea en una parte solo del territorio, podamos expandirnos el mayor territorio posible y expulsar a la población que no sea judía. Entonces, este momento llegó en 1947, cuando la ONU se hizo cargo del conflicto. Lo que pasa es que, como os decía, es que hubo muchísimas irregularidades, violaciones y transgresiones de la propia Carta de Naciones Unidas. Es decir, la propia Carta de Naciones Unidas establece que no se puede tomar decisiones sobre un territorio sin que sea consultada a la población. Es el derecho de autodeterminación que existe en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Sociedad de Naciones, etc. Entonces, lo que ocurrió en Palestina es que se envió a un grupo de supuestos expertos internacionales, muchos de ellos no tenían ni idea de Palestina, como dijo el delegado guatemalteco, y esta mayoría de personas ya estaban influidas por Estados Unidos para que decidiesen partir Palestina en un Estado judío y en un Estado palestino, como recuerdo, inexistente, ¿no? Por lo tanto, ya hubo una serie de desequilibrios que la ONU continuaría patrocinando, entre otros este mapa también que podéis ver aquí, ¿no? A pesar de que los judíos constituían, como hemos dicho, o sea, tenían en posesión entre un 6, un 8, un 10% de la tierra y constituían un tercio de la población, se les asignó un 55% del territorio de Palestina. También lo restante y un 1% correspondería al área de Jerusalén, y el 44%, como digo, al Estado palestino. Jerusalén y la zona de Belén serían supuestamente internacionalizadas. Claro, esto ya en sí mismo supone una injusticia enorme, ¿no?, que en las Naciones Unidas, sin consultar a la población, decidan que una comunidad colonizadora venida del exterior y que ya estaba poniendo en práctica
distintos tipos de apartheid de facto. Por ejemplo, se encontraba el Fondo Nacional Judío, que compraba tierras y no permitía a los palestinos que les estaban trabajando en distintos regímenes de salariado, jornalería, etcétera, etcétera, no les permitía después trabajarlas. Es decir, ya por ser judío o no judío, antes de que se crease el Estado de Israel, estaba habiendo un apartheid que no se permitía trabajar en unos lugares por ser no judío o por ser judío, a pesar de que era la población nativa mayoritaria. Lo mismo pasaba con el sindicato mayoritario que había, que se llamaba Histadrut, que no permitía en las fábricas y en otros muchos servicios trabajar a la población no judía cuando se establecía allí. Esto estamos hablando antes del Estado de Israel. Ahora vemos también por qué el Estado de Israel es un estado de apartheid a partir del 48. Pues bien, por si fuera poco, además, el plan de partición, las recomendaciones de la Asamblea General de la ONU son recomendaciones no vinculantes, no tienen fuerza vinculante. Sin embargo, este plan, la resolución 181, se tomó como algo vinculante y no como una base de una negociación, y después ahora vamos a ver lo que significó, ¿no? Lo que significó es que a partir del día siguiente, la aprobación del plan de partición, llegó el júbilo entre la comunidad judía de Palestina y empezó a haber una guerra civil, que era el contexto perfecto para que el movimiento sionista y las tropas sionistas llevasen a cabo lo que estaban esperando durante mucho tiempo, ¿no? La limpieza étnica de Palestina y esa expansión territorial y esa expulsión de población no judía. Esto fueron pasando los meses, la desigualdad de fuerzas era enorme entre la comunidad judía de Palestina y la comunidad árabe, los palestinos, y desde marzo a abril del 48 esto tuvo ya un nombre, una operación militar concreta que se llamó Plan Dalet, que el mismo historiador israelí Ilan Pappé ha considerado y ha denominado como un plan de limpieza étnica, en el que se buscaba lo que hemos dicho, ¿no? La destrucción de los municipios palestinos, la expulsión de su población, y como el mismo Ben Gurión dijo, el principal objetivo de la operación es la destrucción de aldeas árabes y la expulsión de los aldeanos, ¿no? En abril del 48, antes de que se crease el Estado de Israel, ya hubo masacres como la de Deir Yassin. De hecho, las masacres se retrotraen a las primeras semanas de la guerra civil. Deir Yassin es la masacre más conocida, que ocurrió, ¿no?, en un municipio al noroeste de Jerusalén. Allí fueron asesinadas en torno a 250 personas y hubo atrocidades de todo tipo, ¿no?, que no nunca dar detalles, ¿no? Y ahora todos estos días que hemos tenido que ver tantas fotos de cuerpos, ¿no?, mutilados y masacrados, es algo atroz, pero bueno, también es una parte de realidad, es un debate que podemos hablar después. El caso es que en Deir Yassin hubo atrocidades como mutilaciones, violaciones, rajar el vientre de mujeres embarazadas, y sobre todo fue un elemento clave para la guerra psicológica contra el pueblo palestino, porque se repitió durante mucho tiempo después de abril del 48 que si no os marcháis tendréis el mismo fin que la gente de Deir Yassin. Es decir, se intentaba hablar, ¿no?, de que se seguirían cometiendo masacres de ese tipo si la gente no marchaba de sus casas. Y frases también como: no solo la matanza era justificada, sino que no hubiera habido Estado de Israel sin la victoria de Deir Yassin. Esto lo dijo Menachem Begin, que fue primer ministro de Israel a partir de 1967, sino que no solo fue esto, sino que también fue Premio Nobel de la Paz en 1978. En teoría le dieron el Nobel de la Paz por firmar el Tratado de Paz entre Israel y Egipto en 1978, pero bueno, como sabemos, ¿no?, ahora el Premio Nobel de la Paz se lo dan a cualquiera, así que tampoco debe extrañarnos tanto, ¿no? Hay que decir que Menachem Begin también amenazó a Egipto con tirar una bomba atómica sobre la presa de Asuán si no firmaba el acuerdo de paz, ¿no? Y bueno, estas son algunas imágenes, ¿no?, sobre la Nakba, sobre la limpieza étnica de Palestina, esa llave, ¿no?, el símbolo de las refugiadas y los refugiados palestinos. En torno a entre 700.000 y 800.000 personas palestinas no judías fueron expulsadas de sus casas, hubo varios miles asesinados y 35 masacres documentadas, 531 municipios fueron totalmente destruidos o parcialmente, y 11 barrios urbanos fueron vaciados de su población palestina. Después de todo esto,
el Estado de Israel se crea el 14 de mayo del 48 y un día después los estados árabes de alrededor le declaran la guerra, unos estados árabes pobremente armados, y que sin duda el Estado ya de Israel tenía mucha más fuerza, a pesar del mito de David y Goliat que ya esgrimió Israel en este momento y que sigue esgrimiendo, ¿no? El David judío contra el Goliat árabe. Hay que tener en cuenta que era muy superior en entrenamiento, motivación, armamento el ejército israelí recién nacido que los estados árabes, que además unos estados árabes cuyos gobernantes se querían, aunque retóricamente hablaban a favor del pueblo palestino, lo que querían muchos de ellos era intentar repartirse la parte del pastel que iba a quedar, ¿no? Que ahora, y como ahora veremos, fue realmente lo que pasó. Unos meses después, en diciembre del 48, la Asamblea de la ONU, entonces, después de haber contribuido, ¿no?, a lo que ocurría, exigió el derecho al retorno de las refugiadas y los refugiados palestinos. Una resolución y una exigencia que todavía, como sabéis, no se ha cumplido porque Israel sigue negando toda responsabilidad y habla de cuestiones de seguridad, ¿no? Hoy entre 5 o 6 millones de refugiados palestinos hay en el mundo, ¿no?, dispersos en Gaza, Cisjordania, los países árabes de alrededor, incluso en otros países lejanos como Chile. También hay una comunidad de cientos de miles de refugiados palestinos. Actualmente más de la mitad de las palestinas y los palestinos de todo el mundo tienen la condición de refugiada, por descendencia, por primera, segunda, tercera generación. Se trata del problema, entre comillas, de refugiados más numeroso y duradero del mundo. Israel sigue negando toda responsabilidad y lo que hemos dicho que es fundamental, la limpieza étnica que empezó en la Nakba del 48 continúa de distintas maneras y con episodios de genocidio como los que hemos visto las últimas semanas. Es una de las ideas fundamentales que quiero transmitir. Bien, después de que acabase la guerra del 48, Israel conquista todavía un 22% más del territorio que le había recomendado la ONU. Es la parte que tenéis en un naranja más intenso. Y la Franja de Gaza, en este también que hablábamos, ¿no?, de los estados árabes que eran muy pro-palestinos en el discurso, pero que querían también su parte del pastel. La Franja de Gaza quedó administrada por Egipto, quedó ocupada por Egipto. Es el origen de la Franja de Gaza que conocemos actualmente. Por lo tanto, al igual que el resto de Palestina, nunca ha podido acceder a ningún tipo de soberanía. Cisjordania y Jerusalén Este, que formarían parte de Jordania, en ese momento se llamaba Transjordania, porque se firmó un pacto entre el rey Abdalá de Jordania y los sionistas para repartirse el territorio. Y entonces, a partir sobre todo ya de 1967, es cuando Israel, convertida ya en una potencia regional militar, conquista la totalidad de la Palestina histórica, los Altos del Golán y la península del Sinaí, que devolverá a cambio del acuerdo de paz con Egipto que hemos mencionado antes, ¿no? A partir de este momento, del 67, como hemos visto antes en la cronología básica, es cuando empieza la ocupación militar de Palestina en el sentido como la entendemos hoy, y la construcción de asentamientos, de checkpoints, del muro a partir de 2002, reservas militares, etcétera, etcétera, de apartheid absoluto, como vamos a ir viendo, ¿no? Claro, en el momento del 67 Israel se vio ante la disyuntiva de tener todo el territorio al que siempre ha aspirado, el territorio del 100%, ¿no?, de Palestina histórica, pero claro, con millones de personas palestinas dentro de ese territorio. Entonces, claro, perpetrar una limpieza étnica como la de la Nakba del 48 no era tan sencillo. En el 67 no era el mismo contexto y además había muchos más palestinos y palestinas, y por tanto la solución que tomó Israel fue eso, ¿no?, la ocupación militar, el control absoluto de la población y el apartheid. En todo esto, ¿no?, hubo muchísimas maneras de resistencia palestina. La resistencia palestina es sobre todo una resistencia popular, no armada, aunque los medios de comunicación sabemos, ¿no?, que centran la atención en lo que quieren, aunque por supuesto, si simplemente nos remitimos a la legalidad internacional, todo pueblo ocupado tiene derecho a la defensa, armada y no armada. Y bueno, ya en 1949 se hizo un congreso en Ramallah, en la Cisjordania, en ese momento ya de Jordania, ¿no?, en el que los refugiados palestinos
reclamaban el derecho al retorno y se organizaban a favor de volver a sus casas y a sus hogares. Ahí tenéis unos panfletos, ¿no?, que encontré, lo encontré en los archivos de exteriores de París, donde, bueno, podéis ver cómo en inglés allí se reclama, ¿no?, y se repartía que los refugiados tenían derecho a volver a sus casas y que no puede haber paz posible en el Medio Oriente o en Oriente Próximo sin que el problema o el asunto de las refugiadas y los refugiados palestinos se resuelva. Y sigue siendo un elemento clave en la no resolución de este tema, que los millones de personas refugiadas todavía no tienen el derecho a volver a sus casas. Los campos de refugiados, bueno, fueron de mucho tipo, ¿no? Ahora si viajamos a Palestina, los campos de refugiados muchos están dentro de las mismas ciudades de Palestina, de Belén, de Nablus, de Ir el-Bala, de la ciudad de Gaza, etcétera, etcétera, y ya, por supuesto, tienen unas estructuras mucho más sólidas, aunque por supuesto las condiciones de vida son peores que otros sitios, pero no tenemos que tener muchas veces no tenemos en mente que los campos de refugiadas y refugiados del pueblo palestino siguen siendo tiendas de campaña, ¿no? Eso en los primeros tiempos, ¿no?, después de la Nakba sí, pero después ya tomaron formas de ciudades con infraestructuras diversas y todo. Pues una de las maneras de resistencia simbólica muy interesantes que tuvo el pueblo palestino desde el exilio, ¿no?, era nombrar a los barrios, a las zonas de los campos de refugiados por el mismo nombre de las ciudades que habían sido expulsadas. Igualmente, muchísimas niñas palestinas recibieron el nombre de las ciudades que habían sido expulsadas sus familiares, ¿no? Baisán, Jaffa, Safad, encontramos niñas palestinas después del 48 que fueron nombradas así, ¿no?, como manera de resistencia identitaria y simbólica. En los años posteriores al 48 hubo numerosos infiltrados que se llaman, que eran simplemente personas palestinas que desde los campos de refugiados buscaban volver a sus hogares para reasentarse en ellos, como había pedido la misma ONU, para recuperar sus bienes personales, etcétera, etcétera, ¿no? Y que Israel entre el 49 y el 55 se encargó de asesinar a entre 2.500 y 5.000 de esas personas. Conforme pasó el tiempo, estos infiltrados y otros grupos se empezaron a organizar en una resistencia que se llamó Fidayún o Fedayines, y que algunos de esos grupos se integraron en la OLP, como ahora veremos, en 1964. También se formaron comités locales, organizaron vínculos entre las distintas personas exiliadas, hubo muchos tipos de resistencia simbólica, coser banderas de manera colectiva, volver a los lugares donde se habían sido expulsados, hacer resistencias armadas también desde diversos puntos y alzamientos en diversos lugares. Como os decía, la OLP se creó en 1964, que después sería reconocida como el interlocutor válido y representante del pueblo palestino, la Organización para la Liberación de Palestina. En el primer momento justo Fatah formaría parte de la OLP, pero no sería su grupo principal. A los pocos años ya sería el núcleo, ¿no?, de la OLP, como lo sigue siendo en la actualidad. Y la primera intifada llegaría en 1987. En este contexto es en el que se funda Hamas, el movimiento de resistencia islámico, el movimiento de los hermanos musulmanes, pero en Palestina, que era un movimiento que tenía en el centro el islamismo, la reivindicación islamista, pero sobre todo la resistencia palestina, y sigue teniéndola en lo más hondo, ¿no?, de su identidad política. En la primera intifada, ¿no?, llegaron estas imágenes tan conocidas de niños tirando piedras contra tanques israelíes. Sin embargo, la represión israelí, aunque no tuvo parangón hasta ese momento, llegó en torno a 1.500 personas, ¿no?, asesinadas. Es un número inferior al que hemos visto estas últimas semanas. Pero la primera intifada es fundamental porque fue el gran levantamiento. De hecho, intifada significa sublevación, levantamiento, levantar la cabeza, ¿no?, en árabe. Y fue un momento fundamental para la resistencia palestina, para practicar nuevas formas de represión, nuevas formas también de probar la industria militar mundial. De hecho, una de las causas por las que este denominado conflicto no acaba
es porque la industria armamentística mundial está interesadísima en que los territorios ocupados sean un campo de pruebas de drones, de bombarderos, de tanques, de todo tipo de armas, ¿no? Es fundamental entenderlo. También formas muy interesantes de resistencia se dieron durante la primera intifada, resistencia popular. Por ejemplo, aquí tenéis una imagen del pueblo de Beit Sahur, que está pegado a Belén, y que declararon una huelga de impuestos que conllevó, ¿no?, que se declarara el toque de queda, la detención masiva de personas y el asesinato por parte de las fuerzas israelíes durante mucho tiempo, ¿no? Incluso se cortaron todas las líneas telefónicas y se impidió el acceso de bienes como alimentos y materiales de construcción, algo que, por cierto, ocurre desde los últimos 8 años en Gaza, en el bloqueo, como vamos a ver. Otras formas de resistencia palestina, diversos pueblos, como hemos dicho antes, han sido reocupados para volver a reivindicar que esos pueblos son palestinos y que existe el derecho al retorno. Estas son fotos del pueblo de Ikrit, un pueblo que está en el extremo norte de Palestina, en el extremo norte ahora de Israel de la ocupación, y que anualmente pues, se ocupa, ¿no?, de manera simbólica, y se hacen celebraciones de todo tipo, como veis allí, como manera de resistencia. También muchísimas marchas del retorno en lo ancho y largo de Palestina, con banderas gigantes, hasta las cosas más modernas, ¿no?, de tecnología, como son APPs, que hablan que se llama Nakba, ¿no?, y que muestra todos los pueblos que fueron desalojados durante la Nakba del 48, todos los pueblos que fueron destruidos y arrasados, y que ahora se pueden encontrar con fotos, con información, hasta en este tipo de aplicaciones, ¿no? Una manera de resistencia que a mí también me gusta mucho, ¿no?, es la de Bab al-Shams, que ocurrió sobre todo en el año pasado, en 2013. Bab al-Shams hace referencia a un pueblo que fue destruido y limpiado étnicamente durante la Nakba, el pueblo de Ain Zaitun, al norte de Palestina. También queda ligado a la cultura popular, porque de lo que ocurrió en Ain Zaitun, este pueblo que fue desalojado y que ocurrió una masacre allí, se realizó una novela del libanés Elias Huri, y que es una de las pocas novelas que tenemos épicas sobre la Nakba. También después se hizo una película, y en 2013 hubo un movimiento social de palestinos e internacionales que quiso, como veis aquí en este mapa, oponerse esto es Jerusalén, y estos son asentamientos ya israelíes, todo lo que veis en azul. Fijaos qué mapa tan fragmentado, ¿no?, y que hace absolutamente imposible, luego veremos también con el muro, con los checkpoints, con todo, hace imposible que pueda haber el más mínimo tipo de soberanía palestina. Pues Bab al-Shams fue un campamento de cientos de activistas que se construyó en enero de 2013 para evitar que continuase construyéndose asentamientos en toda esta zona, y que Jerusalén y el muro estuviesen completamente unidos con Male Adumim, ese asentamiento tan grande del este de Jerusalén, y que hubiese supuesto, aún continúan los planes, el cortar, fragmentar totalmente en dos Cisjordania, ¿no?, como ahora, si queréis, os enseño en otro mapa. Bueno, lo que ocurrió fue que las fuerzas israelíes detuvieron a cientos de personas, a cientos de activistas, y Bab al-Shams quedó, ¿no?, recluida, o fue devuelta a las páginas del libro de Elias Huri. También muchas cosas que decir, ¿no?, del proceso de paz. No me voy a enrollar, porque si no prefiero que luego podamos debatir más. Tengo muchas cosas aquí, también quiero poneros algún vídeo del proceso de paz. Os podría decir muchas cosas, ¿no? Cuando hay un pueblo ocupado y un pueblo ocupante que negocia, lógicamente quien tiene todas las bazas de ganar y de conseguir lo que quiere es el ocupante, y más si tiene, como el Estado de Israel, detrás al país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos, ¿no? Israel es el país del mundo, el Estado del mundo que más dinero, ayuda exterior recibe de Estados Unidos, solo de manera directa 3.000 millones de dólares cada año. Y bueno, la verdad es que en este contexto, posterior a la primera intifada, el denominado proceso de paz empezó en 1991, Conferencia de Madrid, 1993, Acuerdos de Oslo,
Lo que ocurrió es que Israel consiguió lo que quería, ¿no? Arafat firmó el reconocimiento de Israel. A partir de ese momento, lo que hasta entonces se había considerado que era ocupación absoluta y que Israel tenía que retirarse de los territorios ocupados, a partir de ahora se empezó a hablar de territorios en disputa, se empezó a hablar de un conflicto entre dos pueblos. Por lo tanto, fue una gran victoria israelí en este sentido, ¿no? De hecho, la resolución 242, que fue la que el Consejo de Seguridad de la ONU emitió de manera vinculante, como todas las del Consejo de Seguridad, en 1967, la Guerra de los 6 días, tampoco se ha cumplido. Y a cambio, pues lo que consiguió el pueblo palestino era crear la Autoridad Palestina, la Autoridad Nacional Palestina, que todavía existe, que en teoría era un germen de un futuro Estado palestino, pero que realmente no tiene ningún tipo de atribución real, ni económica, ni territorial, ni de seguridad. Puede poner algún sello, puede poner alguna bandera en un edificio oficial, pero aunque haya zonas en las que supuestamente tiene toda la soberanía, el control es total israelí, ¿no? Además de que los grandes temas, qué pasa con los refugiados, qué pasa con las fronteras, qué pasa con los asentamientos, que siguieron creciendo cada día, no se tocaron y no se hablaron y se postergaron. Bien, y así llegamos ya a la situación actual, que día tras día, y esa es como digo, la idea, una de las ideas clave que os quiero transmitir, es que la denominada por el mismo historiador israelí que os he dicho antes, Ilan Papé, la megacárcel de los territorios palestinos, la megacárcel de Gaza, las megacárceles de dentro de Cisjordania, avanzan y se perpetúan día tras día. Ahí tenéis la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es aproximadamente un territorio de 40 kilómetros de largo por 9 de ancho, sus distintos puntos, ¿no? Y que está sometida a una ocupación denominada perimetral. Es decir, que todos los bordes de la franja tienen presencia militar israelí muy intensa. Estoy hablando de antes de las últimas masacres. Que si simplemente una persona palestina se acerca a menos de 50-100 metros le pueden disparar. Que hay asesinatos de personas, de niñas y de niños, prácticamente todas las semanas en Gaza, con drones, por ejemplo. En los últimos años, drones, muchos de ellos fabricados en España, se han probado en Gaza para asesinar a personas de manera selectiva y no selectiva. Y bueno, entre muchas otras cosas que podemos hablar, ahí veis los diferentes puntos de Gaza, los campos de refugiados, de Rafah, Han Yunis, Deir al-Bala, etcétera, etcétera. Son lugares en los que 4 de cada 5 personas dependen de la ayuda humanitaria. Vuelvo a repetir, estamos hablando de antes de los últimos episodios de genocidio del mes de julio de este año. Más del 70% de la población es refugiada, y desde junio de 2007, cuando Hamas se hizo, después de haber ganado las elecciones legislativas palestinas, se hizo con el control de la franja, Israel impuso un bloqueo contrario a toda la legislación internacional, porque supone un castigo colectivo y es un crimen de guerra. Un bloqueo que cerró todos los 5 pasos que tenía Israel con Gaza, y que, bueno, desde ese momento impide la entrada, según le apetezca o le convenga a Israel, de todo tipo de materiales básicos para la supervivencia. Estamos hablando de materiales escolares, muchas veces lo ha dejado de entrar, por ejemplo, lápices de colores o folios DIN A4, de materiales de construcción, o incluso alimentos como mermelada, garbanzos, pasta, etcétera, etcétera, por cuestiones de seguridad, según siempre Israel. Por lo tanto, ahora es fundamental que lo que ha ocurrido en las últimas semanas, que ahora desgranaremos un poco más, si no hay un fin del bloqueo, la verdad es que esta supuesta tregua que actualmente se ha proclamado, ¿no?, servirá de muy poco y continuará habiendo una auténtica barbarie contra el pueblo palestino en Gaza, ¿no? También es un auténtico asedio por tierra, mar y aire. Por mar, en este caso, porque las 20 millas náuticas de la legalidad internacional que se establecen, ¿no?, que es lo que toda población tiene acceso a ellas, se han ido reduciendo. Primero se redujeron a 12 millas náuticas, después a 6 y ahora a 3 millas náuticas, donde pueden las pescadoras y pescadores palestinos faenar.
claro, a 3 millas náuticas solo, y además ahí sigue habiendo disparos del ejército israelí contra las personas que pescan. De hecho, bueno, una de las funciones principales de las brigadas internacionales UNADICUM, de las compañeras y compañeros de UNADICUM, con Manu Pineda, Valeria Cortés, etcétera, que a lo mejor habéis visto estas últimas semanas, son informaciones sobre Gaza que están allí. Una de sus principales funciones que van allí es para hacer de escudos humanos para que el ejército israelí no dispare a la población palestina que va a pescar o a las campesinas y campesinos que van a trabajar diariamente cerca de los límites con el Estado de Israel. Por desgracia, ¿no? La carne de europeo parece que vale más, ¿no? que la palestina. Entonces, cuando van brigadas como las de UNADICUM a acompañar, ¿no?, a estas personas palestinas, el ejército israelí dispara al aire o cerca y se inhibe un poco más a la hora de disparar. Pero como os digo, la situación de asesinato, de bloqueo, continúa, y es así desde hace mucho tiempo, más allá de los episodios de genocidio y de los bombardeos masivos y las masacres de las últimas semanas. Algo similar en Cisjordania, ¿no? Cisjordania ha sido metaforizada de muchas maneras: piel de leopardo, piel de zapa, queso gruyère, archipiélago, ¿no? Porque, como veis ahí en esta ilustración, ¿no?, los territorios palestinos están totalmente aislados unos de otros por el muro, por los asentamientos, por los checkpoints, por zonas militares, por bosques en los que ni siquiera pueden acceder los palestinos. Y claro, es una auténtica zonas A, B y C. Las zonas A son las que en teoría tiene la autoridad palestina total control, que son estas que veis en verde, pero aún así, como os digo, el control de seguridad económico es absoluto israelí. Las incursiones militares y las detenciones continúan. Asentamientos, carreteras, zonas militares, recursos, muro, checkpoints, subyugación económica, etcétera, etcétera, ¿no? Es absolutamente imposible crear ningún tipo de soberanía ahí, y es lo que quiere Israel. De hecho, es lo que se llama la vía sudafricana. Si recordáis el mapa de la Sudáfrica del apartheid, lo que hizo el gobierno racista blanco es meter en bantustanes o en megaguetos a gran parte de la población nativa, ¿no?, la población mayoritaria negra. Entonces, a esos bantustanes el gobierno racista les llamaba, que decía que eran lugares independientes con sus elecciones, etcétera, etcétera, pero de hecho los lugares donde fueron totalmente oprimidos allí, desplazados, despojados y discriminados en todos los lugares. Pues en cierto modo hay mucha gente en Israel que está siguiendo esa táctica, es decir, tener en estas megaprisiones a la población palestina y en un momento dado quizá llegar y decir: no, esto es el Estado palestino, ya son independientes. Claro, y así quitarse una parte del problema, ¿no? Decir, sí, ningún tipo de control de la población, auténtico despojo de las tierras, demoliciones de casas, control económico, pero que eso sea el Estado palestino. Por tanto, hay que tener en cuenta eso cuando se habla de solución de dos estados, ¿no? Más allá, como decíamos antes, de nuestras ideas sobre los estados y la contradicción que nos supone, ¿no?, defender al pueblo palestino y hablar de estado como algún tipo de solución, ¿no? Aquí tenéis otro mapa, ¿no?, para que veáis, ¿no?, toda esta fragmentación. Eso que veis en morado son asentamientos israelíes. Este mapa es de hace varios años, han crecido todavía más. Esos asentamientos tienen carreteras entre ellos por las que solo pueden ir los israelíes. Hay una matrícula distinta para los palestinos y otra para los israelíes, como ahora veremos también carnés de identidad distintos. Esas son zonas militares en las que no se puede acercar ninguna persona palestina. Reservas naturales que tampoco se puede acercar. El muro, que empezó a construirse en 2002. Carreteras por las que solo pueden circular palestinas y palestinos. Bueno, cientos de checkpoints. Los checkpoints son puestos militares de control, como hemos dicho antes, en los que, bueno, imaginaos el día a día, ¿no?, de muchas personas palestinas se levantan por la mañana y a la salida de su pueblo hay un checkpoint en el que, depende quiera
el soldado de turno o no les deja pasar o no, les hace esperar 3 o 4 horas. Los checkpoints, hay tasas de natalidad y tasas de mortalidad, allí asesinan a palestinos y palestinas, allí nacen niños y niñas palestinas porque a mujeres no les dejan pasar, que ya han roto aguas, etcétera, y tienen que dar a luz, ¿no?, en ese degradante lugar. Y hay personas que durante generaciones se han criado en la ocupación, en cada aspecto de sus vidas ha estado ocupada y ha estado medida y regida por un auténtico sistema que cada día se sofistica más, ¿no?, que está adecuado y pensado para que los palestinos se vayan y para hacerle la vida imposible a cada una de estas personas y que sea una auténtica deshumanización, que no se sientan ni siquiera humanos, ¿no? Por lo tanto, podéis ver toda la cantidad, ¿no?, de elementos que tenemos aquí. Cuando hablábamos del apartheid, ¿no?, ¿a qué resisten los palestinos y por qué se habla de un apartheid? Bueno, los palestinos, las palestinas resisten a que, entre otras cosas, una sociedad que era multiétnica, multireligiosa, se convierta en una sociedad únicamente judía, y a que resisten a que su país, aparte de ser desmembrado, desarraigado de su población, etcétera, siga habiendo un apartheid como hay actualmente, ¿no? Bueno, se sabe mucho que hay una ocupación militar, se sabe mucho que hay auténticos episodios de genocidio, pero a lo mejor no se sabe tanto en los tipos de discriminación de la población que hay según sea judía o no judía. Ahí tenéis esta imagen. Israel expide 5 tipos diferentes de carné de identidad según la persona proceda de un lugar u otro, sea judía o no judía. En el primer nivel tenemos a los judíos israelíes, en segundo, que tienen todos los derechos del mundo, y de hecho cualquier judío del mundo puede obtener la ciudadanía y la nacionalidad israelí según las leyes de ciudadanía y de nacionalidad del 50 y el 52, simplemente con un papel de un rabino local, por ejemplo, que diga que esta persona es judía, puede obtener la plenitud de derechos, aunque no tenga ningún vínculo con Israel, aunque no hable hebreo, aunque no tenga ningún familiar allí. Sin embargo, una persona palestina que ha sido expulsada de su casa no puede volver, ni siquiera puede pisar Jerusalén si no es una persona con el DNI de Jerusalén. Ahora pasaremos a ese tercer nivel. En el segundo nivel están las palestinas y los palestinos con ciudadanía israelí. Son los descendientes de los que no fueron expulsados en la Nakba en 1948 y que no tienen el mismo, aunque pueden votar, y con eso, claro, israelí va justificándose, ¿no? No, esto es una democracia, aquí pueden votar hasta las personas árabes, etcétera, sí, pero pueden votar, pero hay un auténtico sistema de apartheid en otros muchísimos aspectos. Por ejemplo, no pueden acceder a los mismos servicios públicos, no pueden vivir en determinados territorios, por eso solo esta zona, según las leyes de distribución poblacional, pueden vivir los palestinos con ciudadanía israelí. No se les permite que sus municipios crezcan ni un ápice. Por ejemplo, Nazaret, en el norte de Palestina, el Estado de Israel en la actualidad es de mayoría población palestina cristiana. Nazaret no ha podido crecer ni un ápice desde 1948-49, mientras que muchos asentamientos o ciudades israelíes judías alrededor sí que lo han hecho. Tampoco pueden ir al ejército los palestinos israelíes, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es un auténtico sistema de discriminación y por el que también los mismos personas palestinas son juzgadas por distintas jurisdicciones. Las palestinas y los palestinos por jurisdicción militar y los judíos israelíes por jurisdicción civil. En tercer lugar, y ninguna ya de estas personas puede votar a pesar de que quien les gobierna es el Estado de Israel, las personas de Jerusalén Este, que tenemos ahí en tercer lugar. En cuarto, las personas de Cisjordania, y en quinto lugar, las personas de Gaza. Bien, ninguna de estas personas puede viajar a los otros territorios si no es con un permiso especial. De hecho, yo tengo amigos, por ejemplo, que viven en Abu Dis, que está a 2 kilómetros al este de Jerusalén, y nunca han podido ir a Jerusalén. Imaginaos una persona que vive en, no sé,
en Móstoles y nunca ha podido ir a Madrid, a no ser que es un permiso especial. De hecho, los matrimonios mixtos, es decir, en personas de distintos niveles, están prohibidos. Y cuando una persona, os vuelvo a poner el mismo ejemplo, una chica que se casó con un amigo de Abu Dis, esta chica era de Jerusalén, toda su familia es de Jerusalén Este, se casó con un chico de Abu Dis, por lo tanto, la chica DNI de nivel 3 y el chico de Abu Dis de nivel 4, cuando se casó con él, perdió automáticamente su DNI de nivel 3 y pasó al nivel inferior y por lo tanto ya no ha podido volver a Jerusalén ni a ver a su familia. Imaginaos hasta qué punto no llega esta discriminación. Por supuesto, las personas de Gaza y de Cisjordania no pueden viajar al otro lado sin permisos especiales, etc. Esto del apartheid fue reconocido por los mismos grandes artífices del apartheid, ¿no? Hendrik Verwoerd, que era el primer ministro de Sudáfrica del apartheid, dijo que I agree with them, Israel like South Africa is an apartheid state, y el Ben Gurion, después de la guerra de los 6 días, dijo que a menos que logremos librarnos de los territorios ocupados y de su población árabe, aquí la clave esta que hemos dicho, ¿no? Todo el rato de demografía solo judía, territorio máximo posible judío, Israel se convertirá en un estado de apartheid, y es lo que hay ahora, ¿no? Bien, simplemente por hablar un poco más, ¿no? de la destrucción israelí, voy acabando ya. De la segunda intifada, que fue de 2000 a 2005, el segundo levantamiento masivo del pueblo palestino. Hubo episodios también absolutamente atroces, como el saqueo de Ramallah, por ejemplo, donde no solo aparte de asesinar a la población, sino que las tropas israelíes, fijaros, para deshumanizar, ¿no? Como concepto clave, quiero poner el concepto clave de humanización, deshumanización, se cebaron en símbolos de progreso. Cogieron libros y ordenadores, los metían en habitaciones y los dinamitaban y los quemaban todos. El Estado de Israel no solo hacía eso durante la segunda intifada. En la década de los 50 quemó 30.000 libros de propiedad palestina porque decían que eran inservibles o porque había problemas de seguridad al respecto. También destruyó, se apropió de diarios, de fotos, de todo tipo de recuerdos para llevar a cabo un memoricidio auténtico de la identidad palestina, ¿no? La masacre de Jenin, ¿no? Es uno de los episodios más trágicamente recordados, ¿no? Indecible horror, jirones de vida anterior, las ruinas ilimitadas dibujan un paisaje trágico y lunar. Ahí podéis ver alguna foto, ¿no? Que recuerda a las que estamos viendo estos días en la franja de Gaza. Esto lo dijo Michel Warshawski, un israelí antisionista. Os recomiendo también el libro A través de los muros, de Eyal Weizmann, que está en editorial Errata Naturae, que habla de cómo, es algo bastante singular, ¿no? De cómo el ejército israelí utilizó las teorías posmodernas y las críticas de deconstrucción de Deleuze, de Guattari, etcétera, etcétera, para pasar por las casas de la población palestina. Es decir, como la resistencia podía mucho más fácilmente dispararles, ¿no? Cuando iban por la calle, pues lo que decidieron fue atravesar los muros de cada casa y dinamitarlos cuando la población palestina estaba dentro, para pasar de casa en casa, en lo que llamaban la táctica del enjambre, y con eso se ve que utilizaron unas tácticas que yo no acabo de comprender del todo, pero de deconstrucción del espacio y de unas cosas muy posmodernas, vamos. Las 75 horas de Moshe Nissim, esto era una persona, no lo llamaría yo persona, sino todo lo último menos persona, a lo mejor por la forma, pero por supuesto no por nada que tenga que ver con ello, que publicó en el mismo diario israelí Yediot Aharonot, y que habló de esa devastación que veis ahí y que puede ser, y que probablemente veremos, ¿no? en un futuro, que también ha pasado en estos días en Gaza, ¿no? Cómo se cebaba la población, los israelíes, en la destrucción de todo lo que tuviese que ver con vida y con humanidad palestina. Difícil, no me hagan reír. Yo quería destruirlo todo. Cuando los oficiales me daban la orden de demoler una casa, aprovechaba para demoler alguna más. Créanme, no hemos destruido suficientes. Durante 3 días destruí todo el área. Derribaba cada casa desde la que disparaban. Para esto había que demoler algunas otras. Se les advertía por altavoz que salieran de la casa antes de que yo llegara, pero no le di a nadie la oportunidad de salir. No esperaba. Le daba a la casa un golpe muy fuerte para derribarla lo más rápido posible. Otros pueden haber sido menos radicales, o al menos eso dicen. No crean sus historias.
Mucha gente estaba dentro de las casas cuando comenzamos a demolerlas. No vi caer casas sobre gente viva, pero si eso ocurrió no me importa. Estoy seguro de que murió gente dentro de esas casas, pero era difícil de ver, porque había toneladas de polvo y trabajamos mucho de noche. Sentía el placer al ver derrumbarse las casas, porque sabía que a los palestinos no les importa la muerte, pero les importan sus casas. Si algo lamento es no haber destruido todo el campo de refugiados de Jenin, que fue el que sufrió la máxima devastación. ¿Saben cómo soporté 75 horas sin parar con la excavadora, con la bulldozer? No me bajé del D9, no sentía cansancio porque bebí whisky todo el tiempo. Había puesto botellas en mi bolsa, todos habían llevado ropa, pero yo sabía lo que me esperaba, así que puse whisky y pistachos. Jenin me ayudó a olvidar mis problemas. Experimenté una gran satisfacción, un verdadero placer. No podía detenerme. Quería seguir trabajando sin parar. Cuando terminaron los combates nos ordenaron que sacábamos el D9, porque el ejército no quería que los periodistas y los fotógrafos nos vieran en acción. Les reclamé a los oficiales que me dejaran continuar trabajando. Experimenté un gran placer en Jenin, toneladas de placer. Fue como concentrar en 3 días los 18 años en los cuales no había hecho nada en el ejército. Los soldados vinieron a verme y me dijeron: gracias, kurdo. Kurdo era el nombre como le conocían. Muchas gracias. Para que veáis, ¿no?, hasta qué punto una auténtica deshumanización, intento de deshumanizar a la población, ¿no?, palestina, que es considerada enemiga y terrorista en la totalidad, y por supuesto una deshumanización absoluta que ha conseguido el sionismo y el Estado de Israel para las personas que se dedican a hacer estas atrocidades, ¿no? El muro se empezó a construir en el año 2002. Aquí podéis ver en Belén como ¿no?, felicitan la Navidad de una manera irónica desde el gueto de Belén. Ahí tenéis una foto de Shofat, al norte de Jerusalén, del muro. Bueno, y durante la segunda intifada, cientos de menores de 16 años fueron detenidos. Solo en la prisión de Tel Mon había más de 200. De hecho, en la actualidad sigue habiendo cientos de menores de edad palestinos y palestinas detenidas en las cárceles israelíes. Se habla de Guantánamo, pues realmente en Palestina hay varios Guantánamos de los que se tiene mucha menos información y que no hay ningún tipo de organismo internacional, al contrario de Guantánamo, al que se permita hacer fotografías, por ejemplo. Aproximadamente hay 700 niños y niñas palestinos detenidas cada año, una media de 2 menores de edad. También tenemos durante esta época de la segunda intifada al Rachel Corrie, una activista norteamericana que fue asesinada cuando un bulldozer pasó sobre ella en Rafah, en la franja de Gaza. También un símbolo, ¿no?, de la solidaridad internacional con Palestina. Aumentó la violencia, el terrorismo patriarcal dentro de la sociedad judía israelí en los años de la segunda intifada, porque entre otras cosas la referencia social era los soldados, muchos de los cuales eran muy jóvenes, entre 18 y 21 años. Hay que recordar que el Estado de Israel exige y obliga a sus ciudadanos de nacionalidad judía a hacer el servicio militar durante 3 años a ellos y 2 años a ellas, y si no, los refusnik van a prisión. Los colonos también que estaban en Cisjordania y Gaza fueron ejemplos, ¿no?, de comportamiento. Pero ante esto, pues tanto durante la segunda intifada como antes como después, ha habido otras formas de resistencia palestina, campos de la paz que se llaman, proyectos de cámara donde los palestinos y las palestinas se dotan de cámaras para grabar su día a día, como ahora vamos a ver. Pueblos que son símbolos de resistencia, como Bilaín. Aquí podéis ver los olivos, ese símbolo de la resistencia palestina, lleno de gases lacrimógenos, de bombas de gas, de proyectiles, que ahora veremos también en un vídeo que grabé la primera vez que estuve allí, en 2008. La película, os recomiendo, película documental, cine documental, Five Broken Cameras, 5 cámaras rotas, que fue candidata a los Oscar del año 2012 y que precisamente habla, ¿no?, de la resistencia popular en este pueblo, en Bilaín. En Bilaín también se han distintas formas de resistencia creativa, ¿no? Se han disfrazado de los Navi de Avatar cuando estaba de moda la película, como manera, ¿no?, de simbolizar que ellos eran el pueblo indígena que resistía a la invasión externa y colonizadora de Israel. Aquí podemos ver alguna foto. Memoriales también muy creativos, ¿no? Bashem Abu Rahme fue asesinado en abril de 2009 por un proyectil de gas
israelí, y en el lugar que fue asesinado con bombas lacrimógenas precisamente se ha hecho un jardín donde se han plantado semillas y hay plantas allí como manera también de resistencia simbólica, ¿no? Aquí lo podemos ver más de cerca. También maneras de resistencia digital, como hace poco sacó este artículo Al Jazeera, Keyboard Resisters, fundamental, ¿no? El papel de redes sociales, internet, a pesar de todas las pegas que podamos sacar para comentar lo que está ocurriendo allí, ¿no? Y sacar fotos actualmente. Y no quiero poner los millones de fotos, de vídeos que podríamos ver, pero lo que hemos visto estos días, pues simplemente esto es una de las fotos, no sé si habéis visto alguna persona aquí, los 4 niños que fueron asesinados en la playa de Gaza mientras jugaban al fútbol, ¿no? Y que por tanto entre una de las millones de veces más refutan cualquier tipo de argumento de que se trataba de resistencia, de alguien que estaba en la resistencia, ¿no? Luego se han hecho cuadros en recuerdo, ¿no? de estos niños, como este que veis aquí, simbólicos. Y lo que hemos visto estos días y lo que vemos en Palestina, pues es un proceso más, ¿no? Un capítulo más, un episodio más de la limpieza étnica de Palestina. En abril se firmó un acuerdo de unidad entre Fatah y Hamas, y claro, esto es una de las cosas que más daño le puede hacer a Israel, porque como toda potencia colonial lo que quiere y lo que busca siempre es el divide y vencerás, dividir a las fuerzas políticas palestinas, a la resistencia palestina. Entonces lo que hemos visto esta semana se puede entender como una manera de responder a esa unidad palestina. También el gobierno de Netanyahu está pasando, ahora menos porque masacrar a palestinas y a palestinos da votos en Israel. Muchas de las masacres de los últimos años han sido en periodos previos a elecciones. Entonces el gobierno de Netanyahu estaba en bastante debilidad, se decía que era demasiado débil con la población palestina. Entonces, para manifestar también quién manda y su fuerza, decidió lanzar estos ataques: gobierno de unidad, debilidad interna, también el fracaso de crear el enemigo. Como sabéis, Israel siempre ha tenido que crear un enemigo, por supuesto el palestino, pero también en los últimos años creó el enemigo iraní. Irán nos quiere bombardear, Irán quiere cometer otro holocausto contra nosotros, pero de pronto Irán ahora está negociando con Estados Unidos y ya no se puede crear esa alteridad, ese enemigo terrorista que nos quiere exterminar, ¿no? Por tanto, una manera de reafirmar su poder también es lo que ha ocurrido en las últimas semanas. También se han descubierto recursos naturales, petróleo y gas cerca de Gaza, y Mahmoud Abbas ha hablado ya con Vladimir Putin. Entonces esto, claro, es una amenaza para Netanyahu y para su aliado, ¿no?, estadounidense. Entonces también toda esta combinación de factores explica lo que hemos visto estas últimas semanas, pero como digo, lo que hay detrás es todo este proceso de deshumanización de la población palestina, todo este proceso de intentar convertirla que es culpable de todo lo que ocurre en Oriente Próximo. Todos son terroristas, es una guerra, según Israel, de supervivencia, de legítima defensa. Sin embargo, como hemos dicho antes, la resistencia de un pueblo ocupado contra su ocupante es legítima en todas sus formas, según la Cuarta Convención de Ginebra, por ejemplo, o la Carta de las Naciones Unidas. Y claro, lógicamente hablar, ¿no?, de que todo un pueblo es terrorista y de todo este castigo colectivo es obviamente algo que no se puede defender, ¿no? El Estado de Israel no tiene derecho a la defensa, como habla siempre, porque es un Estado colonial ocupante. Quien tiene derecho a la defensa es el pueblo palestino, que está resistiendo a la ocupación del Estado de Israel. Por lo tanto, todo lo que hemos visto, esas fotos del principio, ¿no?, detenciones de ancianas, de niños, esas pintadas, ¿no?, de árabes palestinos a la cámara de gas, es todo un proceso que se inició a finales del siglo XIX, cuando el movimiento sionista reclamó Palestina para crear su Estado, exclusivo, mayoritariamente judío, y que empezó ya a deshumanizar a la población palestina que había allí y a tratarla a todos como un enemigo, ¿no? Desde la cuna hasta la tumba, la sociedad israelí se encarga de crear esta imagen.
los palestinos nos quieren tirar al mar, los palestinos quieren cometer un segundo holocausto, esto es una guerra de supervivencia, esto es una guerra de legítima defensa. Es algo que se enseña en las escuelas, en los medios de comunicación, en la cultura popular. Por eso, ¿no?, también es fundamental entender que ellos están enfrascados en un universo mental absolutamente terrible y genocida, ¿no?, que los últimos datos han hablado de que entre los judíos israelíes un 90% estaban totalmente a favor de las últimas masacres. Por eso es fundamental entenderlo, ¿no? Netanyahu también se ha dicho que a varios puntos ha ganado de popularidad en el último mes. Bien, no sé si plantearos ahora el broche final, ¿no? Es muy cortito, pero es eso del título, que qué podemos hacer por Palestina, cómo podemos ayudar, ¿no?, al pueblo palestino. Y la solución es el BDS, ¿no?, es la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, que, bueno, si queréis os explico ahora. Ponemos alguno de los vídeos que hemos visto así para aligerar un poco, y luego explicamos esto en 3 minutos. ¿O qué os parece? ¿O hacemos alguna pregunta? ¿Conversamos? Yo qué sé, lo que prefiráis. Sí. Yo alguna pregunta. ¿Tiene que haber algo pensado en esa sigla? ¿Tiene relación alguna con la claro. Efectivamente, como os he dicho, no puedo tratar todos los temas y aún así me enrollo bastante, como habéis sufrido. Sí, la masacre de Sabra y Shatila fue en 1982, cuando Israel invadió el Líbano y un campo de refugiados palestinos que había cerca de Beirut fue masacrado por parte de las falanges cristianas libanesas que estaban aliadas del Estado de Israel, y que el mismo Estado de Israel les proporcionó todo tipo de cobertura, de complicidad, de ayuda, etcétera, ¿no? Y fue también uno de los episodios más terribles, ¿no?, de la limpieza étnica de Palestina, en este caso fuera del mismo territorio de la Palestina histórica, porque claro, el pueblo palestino está dentro de la Palestina histórica y fuera, ¿no?, en campos de refugiados, esos millones de refugiados en Jordania, Siria en este caso, Líbano en este caso, y Siria, donde las refugiadas y los refugiados palestinos están en un estado de provisionalidad perpetua, ¿no?, que se ha dicho, y con distintos tipos de derechos. Por ejemplo, en Jordania sí que tienen la nacionalidad jordana, pero en Líbano es todo lo contrario, ¿no? O sea, no se les permite desarrollar muchos oficios, están discriminados en muchos ámbitos. Es decir, hay un auténtico también aquí proceso de discriminación y de barbarie contra la población palestina en un país árabe, ¿no?, que, como os he dicho, retóricamente es una causa pro-palestina en el mundo árabe, pero que muchos gobiernos solo la utilizan para tapar problemas internos, para aprovecharse de ellos o para conseguir territorio, ¿no? No sé si tenéis alguna cuestión más, la dejamos para luego, vemos algún vídeo. ¿Qué preferís? Vídeo. Vale. Bueno, os voy a poner, tenemos el sonido todo bien, ¿no?, como lo hemos dejado antes. El volumen, ya no sé, tampoco. Bueno, esto es... ¿Cómo lo tendrá cada uno el oído? Si no lo bajo un poquito, si veis que está muy fuerte. Agradecer a José que se ha currado el equipo, ¿no? ¿No te lo has currado tú, el equipo? Sindicato. Vale, sindicato. Pues si tú me lo habías planteado, como si te lo hubieras puesto la cinta para que no se caiga. Vale, la cinta. Bueno, aparte del gran sonido del que vamos a poder disfrutar, o no, porque la verdad es que hablar de disfrutar con algo tan terrible como esto es difícil, ¿no? Y pido disculpas al respecto si utilizo esa palabra. Estos son uno de los camera projects de los que hablábamos antes, como mensaje de resistencia. No pasa nada. Estos son... Que se partió la silla. Hostia, qué fuerza, ¿no? Son maneras de resistencia, como os decía, por las que las palestinas y los palestinos graban su día a día, el día a día de la ocupación con cámaras, en este caso en Cisjordania, para que veáis un poco, ¿no?, en que no está subtitulado al castellano, pero las imágenes hablan por sí solas. Este caso es de 2011, ¿no?, como algo aleatorio para que veáis de todos los años.
Esto ocurre todas las noches en la Palestina ocupada. Son colonos protegidos por el ejército que atacan a la población palestina. Quema de campos palestinos. Detenciones y secuestros de niños. Ahora, si os parece, os voy a poner unos minutos de fragmentos de vídeos que grabé con los compañeros con los que fui a Palestina en 2008, la primera vez. Y bueno, es una mezcla de todo para que situéis también pues, el muro, veáis manifestaciones, etcétera. Disculpad porque las imágenes no son del todo buenas y además en muchos momentos hay golpes de cámara, etcétera, pero claro, ya había en algunos instantes estaba un poco acongojado, ¿no? Como se suele decir, y no controlaba la cámara porque no tengo ni idea de grabar, pero bueno, supongo que también forma parte, ¿no? Para que veáis la realidad del momento. También oiréis voces por ahí de colegas. Bueno, ese es el muro de las lamentaciones en Jerusalén. Detrás está la cúpula de la Roca y la mezquita Al-Aqsa, que es uno de los lugares más sagrados para el Islam. Esta zona fue construida por Israel en el 67, después de arrasar un barrio palestino que había. Ese es el muro desde una de las colinas de Jerusalén. Esos son asentamientos israelíes que están alrededor de los pueblos palestinos. Son como urbanizaciones con todos los lujos, con muchísimo material de seguridad, todo lleno de radares. Los israelíes colonos se dedican a disparar por divertimento a las casas de los palestinos, por ejemplo, ahí que estaban cerca. Eso es Kalkiria, que es una ciudad que está completamente rodeada por el muro. En muchos lugares del muro hay arte urbano y grafitis, etcétera, en idiomas también de por aquí. 8 metros de alto, 700 kilómetros de largo, y que en muchos lugares está situados para aprovecharse de los recursos naturales que hay alrededor.
En esa ciudad nos intentamos acercar mucho al muro y unos niños nos advirtieron que no nos acercásemos en un sector concreto porque nos podían disparar, ¿no?, los soldados. Como veis, muchas partes de la ciudad están las tiendas, claro, la economía está devastada, por eso es una ciudad completamente rodeada por el muro y solo hay un checkpoint en el único punto de salida. Entonces también se busca eso, ¿no?, acabar con todo tipo de economía palestina, de comercio. Esos son unos amigos que hicimos allí. Eso es un Banksy, famoso Banksy, artista urbano. Eso es Belén, el centro de Belén. En Belén el muro parte en dos la ciudad. Muchísimas casas, claro, fijaos, están pegadas al muro, ¿no? Un muro que ahora hace 10 años, justo ahora en julio de 2014, ha hecho 10 años que la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal y que había que desmantelar, ¿no? Sin embargo, como podéis comprobar, como sabéis, no ha habido ningún tipo de desmantelamiento del muro. Está con esa frase que dijo Kennedy al ir a Berlín dividida por el muro, Ich bin ein Berliner. Y eso, aunque no se ve ahora, era una casa que estaba también, al igual que Calquiria, en ciudad, pero en casa totalmente rodeada por el muro. Estos son ya manifestaciones contra el muro en varios pueblos palestinos. La gente va hacia el muro y entonces se topa con el ejército israelí, y entonces el ejército israelí va al pueblo y dispara M16, munición real, etcétera, etcétera. Ese chico de blanco, por ejemplo, era un colega de anarquistas contra el muro. Ese de ahí. Esto era el pueblo de Nilin, que 3 semanas antes habían asesinado a un niño de 11 años y en el funeral de este niño asesinaron a otro chaval de 17 años. 2 semanas antes de ir nosotros ahí, en agosto de 2008. Es que el gas lacrimógeno, eso que llevábamos, cebolla. ¿Veis? Ahí los soldados ya han llegado al centro del pueblo y se ponen a disparar todo tipo de munición.
Ahora un proyectil de gas se acerca bastante. Mi colega le sale una voz. Y ese es el pueblo de Vilaín, el que os he dicho antes de Avatar, de 5 cámaras rotas, del memorial este, que en ese momento el ejército israelí, como manera también de humillar, disparaba mierda líquida a presión. Por eso la gente iba con bolsas de basura. No, es una mezcla, es como en los tanques estos que hay en algunos países de agua a presión, pero es un compuesto químico y orgánico que en la piel se te queda y hueles a mierda varios días. Eso que veis por ahí que me llegó hasta la cámara. Lo tiraba eso y dejaba el suelo negro. O sea, imaginaos el compuesto que será. Será un momento ya que se habían calmado. La alegría también forma parte y el baile no quita que pueda estar dentro de estos contextos. Nada, simplemente lo que os comentaba, ¿no? Y ya no me enrollo más. La solución que estamos intentando, que creemos que es la máxima esperanza para el pueblo palestino actualmente, es el BDS, ¿no? El boicot, desinversiones y sanciones, que ya se aplicó, como estáis viendo en estas imágenes, contra la Sudáfrica del apartheid. De hecho, la campaña internacional de BDS contra Sudáfrica del apartheid fue un factor fundamental para la caída de este racismo de Estado. Ahí tenéis algunas imágenes, ¿no? Sobre todo de la década de 1980, en el que incluso se pusieron propaganda en autobuses de Londres. Y en la actualidad, pues el BDS por Palestina es una campaña internacional que surgió en el año 2005 desde la misma sociedad palestina. Más de 170 organizaciones lo lanzaron, ¿no? Por lo tanto se evita caer en cualquier tipo de paternalismo o de solidaridad más vinculada a ONGs de lavados de caras, ¿no? Del capitalismo, etcétera, etcétera, sino que es algo que la misma sociedad ha reclamado de manera rotunda y que crece cada día, cada semana tiene éxitos y que sobre todo tiene dos ejes, ¿no? Por un lado se aplica el BDS en el ámbito económico comercial, que es el más conocido, ¿no? Boicotear productos israelíes o marcas o empresas de empresas cómplices con Israel, que ahora veremos, muchas transnacionales muy conocidas y que tenemos en nuestro día a día. También un BDS cultural y deportivo, que intenta evitar que equipos israelíes o artistas israelíes toquen en otros lugares y a su vez que personas de fuera vayan a Israel a tocar. Esto ha tenido muchos éxitos. Bueno, uno de los artistas más conocidos es Roger Waters, el cantante de Pink Floyd, que además tiene un documental que se llama World Horizons, horizontes muro, ¿no? O enmurados, no sé cómo traducirlo. Y bueno, otros muchos artistas también, Santana, Gorillaz, Pixies, que día a día dejan de ir a Israel o cancelan por apoyo al BDS. Últimamente también Magic Johnson y otras ex-estrellas de la NBA se han negado a ir a Israel, que pensaban ir a hacer una exhibición o algo así en septiembre. Y bueno, también tenemos éxitos como el de Scarlett Johansson, que tenéis ahí,
Scarlett Johansson era embajadora de Oxfam, embajadora de derechos humanos de Oxfam, pero a su vez estuvo promocionando una marca israelí que se llama SodaStream, que es relacionada con los refrescos. Y SodaStream tiene su principal fábrica precisamente en Male Adumim, en la colonia esta que hemos dicho antes al este de Jerusalén. Por lo tanto es algo absolutamente ilegal, ilegítimo y criminal, ¿no? Construir colonias que cada vez más despojan a los palestinos de sus territorios, a las palestinas. Y entonces Scarlett pues hizo con la campaña de BDS, se le dijo que no se podía ser embajadora de ningún derecho humano si a su vez estaba anunciando una marca que violaba los derechos humanos de una manera tan flagrante con SodaStream, ¿no? Y bueno, tuvo mucho eco la campaña de boicot. Scarlett Johansson prefirió dejar de ser embajadora de Oxfam que de SodaStream. Por lo tanto, prefirió en ese caso continuar, ¿no? Promocionando la violación de los derechos humanos. Ahora veremos, ¿no? Cuáles son algunas de las empresas que están implicadas, ¿no? Ahí tenéis H&M, es una de ellas de las más conocidas, ¿no? Starbucks, Johnson & Johnson, etcétera, etcétera, que ahora veremos. Y también otro plano que es el boicot académico, por el que precisamente ayer y hoy se están haciendo públicas las firmas en el Estado español de más de 1.200 investigadores, investigadoras, profesoras y profesores del Estado español que se han adherido al BDS y que reclaman cortar cualquier tipo de vinculación en proyectos de investigación, intercambios de personal académico con el Estado de Israel. Aquí cerca, en la Universidad de Málaga, tienen contratos y vinculaciones y colaboraciones entre la Universidad de Málaga y la Universidad Bar Ilan. La Universidad Bar Ilan, a la cual pertenecía el catedrático que hemos hablado antes, que decía que como solución a la resistencia palestina había que violar a las madres de las personas de la resistencia. Así que daos cuenta hasta qué punto de complicidad. Pues bien, en este aspecto también hay éxitos cada semana. Universidades que cortan sus relaciones con Israel. Aquí tenéis una viñeta, ¿no?, de Stephen Hawking, que se adhirió al BDS, el científico más conocido del mundo, ¿no?, que se adhirió a la campaña de BDS y canceló una conferencia que tenía en Israel. Y también en distintos planos institucionales y políticos, sindicales, etcétera, se intenta y se busca que haya adhesiones al BDS y que se corten todo tipo de vínculos con el Estado de Israel. Por cierto, digo que CNT tiene que, creo que debería adherirse y no está adherida en muchos aspectos, ¿de acuerdo? Aunque si lo hacéis desde aquí probablemente no nos hagan caso, ¿no? Cuando vaya a Málaga el sábado lo intentaré desde allí, aunque no sé si lo tendré más jodido, ¿no? Pero bueno, diré igualmente que he estado aquí, por mucho que me miren con mala cara. Bueno, eso me estoy metiendo, es que no tengo ni idea. Luego te borro. Y bueno, nada, simplemente pues comentaros, ¿no?, que el BDS, aquí tenéis alguna de las marcas que, bueno, desde el País Valencià hemos centralizado, ¿no?, para boicotear. L'Oréal, Garnier, Revlon, Johnson & Johnson, Starbucks, Nestlé, el Agua Eden, H&M o CIA. Podéis encontrar una lista muy larga fácilmente en internet, por eso, o en la página mismo de boicotisrael.net, que lleva a las compañeras y compañeros de BDS Madrid. Y también, para seguir informados, pues palestinalibre.org, rebelión.org también tienen muchísima información sobre el tema, ¿no? Sobre el tema del código de barras, que también se habla mucho, ¿no? De hecho, fue uno de los primeros éxitos de la campaña de BDS, porque mucha gente pregunta, no, el código de barras 729 es israelí, ¿verdad? Efectivamente, es israelí, pero es bastante complicado encontrar productos, en este caso en el Estado español, que tengan el código de barras 729, entre otras cosas porque uno de los primeros éxitos, como decía, de la campaña BDS fue identificar este 729, y entonces el Estado de Israel se encargó y sus empresas se encargaron de etiquetar y poner los códigos de barras en otros países para que sus productos empezasen por otros números y no fuesen así identificables. Por tanto, las maneras de identificar más fácilmente productos israelíes, os digo, aquí tenéis unos cuantos, en internet muy fácil, poniendo BDS Israel, boicot Israel, empresas o algo así, los encontraréis. Es viendo el origen o made in, en algunos pone Israel, pero son pocos,
pero bueno, si queréis fijaros, si os fijáis, podéis identificar, como no vamos a Mercadona sabemos que a veces tienen unas patatas israelíes, ahora hemos identificado en Consum, han vuelto unos dátiles de Israel, que ya hicimos una campaña con denuncias, llamando y tal, pero parecen que han vuelto. Y bueno, hay una serie también de productos que circulan en internet, si os metéis en redes sociales, muchas veces los promocionamos, ¿no? Por eso, mirar el origen, Made in, si pone Israel, y después todas estas empresas que, israelíes o no, son cómplices con la ocupación de Palestina, ¿no? El BDS simplemente es una manera de presión para que desde unos mínimos se cumpla con los derechos fundamentales de la población palestina.